líneas ley. Y como siempre, todas mis estrategias las denomino tomando la heredad de mi nación, líneas ley. Y siempre me gusta compartir Josué 18:3, donde dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles ir, recorrer la tierra y delinearla. Entonces vemos aquí que aquí es una cartografía lo que está delineando. Para delinear la tierra es un mapa. Bueno. Vamos entonces a la segunda diapositiva. Líneas ley como fundamento en la construcción espiritual ocultista. El universo está lleno de energía. Esa energía es neutra, pero puede ser adulterada, corrompida y ser usada por el enemigo. Y ese conocimiento fue transmitido por el enemigo a los brujos, a los ocultistas, satanistas, chamanes. ¿A través de qué? De los ángeles caídos. De cómo edificar en el mundo espiritual. Desde tiempos antiguos, ese conocimiento fue transmitido por los Nefilins. Los Nefilim fue el producto y que habla la Biblia de ángeles caídos con las mujeres de aquellos tiempos que eran hermosas y se llegaron a ellos. O sea, eran los híbridos. Y dice que estos ángeles caídos son Nefilim, le transmitieron ese conocimiento a sus seguidores, a su descendencia, por medio de la línea de Caín. Estamos hablando de los cainitas, que es la simiente de la serpiente, para levantar lugares estratégicos donde el enemigo ha pervertido esa energía, donde se han construido altares, edificios que sirven con fines ritualistas por cúpulas del ocultismo en toda la tierra. Tenemos líneas ley. ¿Qué dice 2 Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia sabemos que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay dos mundos paralelos, uno natural y otro espiritual. Ahora, el mundo espiritual es el que dirige, es el que controla, es el que reina, es el que asigna, es el que transforma al mundo natural. Como ejemplo tenemos en Éxodo 17:11, tenemos la batalla contra Amalec. Josué salió a pelear contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al collado, o sea, un lugar alto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Entonces aquí claramente estamos viendo dos ámbitos de guerra.
Josué peleando cuerpo a cuerpo en lo natural y Moisés en guerra en un ámbito espiritual. Entonces, las batallas se deben pelear en los dos ámbitos, tanto en lo natural como en lo espiritual. También tenemos en la Tierra campo gravitatorio de la Tierra. En un ámbito natural tenemos la geodesia, que es un sistema que va marcando los kilómetros y va haciendo como rejillas. Por eso miramos nosotros el globo terráqueo en el mapa como con líneas horizontales y verticales, porque ahí está midiendo la latitud, la altitud, la masa y qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo natural. Además, la geodesia trata de buscar el kilómetro cero. Y vemos aquí que hay redes de energía también espiritual de la Tierra. Las redes de energía espiritual de la Tierra se conectan con lugares sagrados y puntos energéticos a través de una red de energía. Estas redes pueden ser vistas en forma espiritual como hilos dorados que forman un tejido alrededor del planeta. Los lugares sagrados ocultistas son considerados puntos de acceso a estas redes, opacando esta energía y contaminándola. Sobre todo los de la nueva era, ellos andan buscando estos puntos de energía, estos lugares que le llaman lugares sagrados, que son como baterías, son campos de energía fuerte. Y ahí es donde ellos con sus mantras, con sus meditaciones, con sus oraciones, ellos se ponen en posición como astral, qué sé yo, ¿verdad? Y empiezan a invocar a estos seres que son más que demonios. Y de esta forma es que contaminan la tierra. Porque les diré que la energía que Dios creó, porque Él es el único arquitecto del universo, y la tierra necesita esa energía porque tenemos una fuerza de gravedad. Si no, nosotros flotaríamos, si no tuviéramos esa fuerza de gravedad que tenemos el polo norte y el polo sur, que mantienen un equilibrio como un imán positivo y uno negativo. Y también en el cuerpo humano tenemos campos de energía que recorren todos nuestros nervios. Los nervios son como cables eléctricos por donde pasa la energía de nosotros, y también tenemos nodos que son los circuitos neuronales en el cuerpo humano, que cuando una persona tiene mucho dolor en la cadera, en la columna, muchas veces, o cuando hay cirugías, le cortaron esos nervios y están bloqueados. Y entonces la persona siente mucho dolor, o cuando hay cicatrices, ahí hay un bloqueo del campo de energía, o la electricidad no pasa por ese lado porque está cortado, como un alambrito. Imagínense un alambrito que lleva electricidad a una televisión, a una radio, a algún aparato eléctrico, ya no le funciona. Y esa cicatriz va a dar un dolor interferente. Le llamamos las cicatrices como interferentes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerles terapia neural para que
como resetear nuevamente y que haya una conexión nerviosa y que vuelva otra vez a funcionar y quitar el dolor, desbloquear el dolor para que llegue a los circuitos neuronales. En Ezequiel 13:20 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando, y romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué son esas redes energéticas? Campos de energía de la Tierra, son como conductos, son como canales, esas líneas ley que hablan muchos y que están comprobados porque han medido el campo de energía con voltímetros y han encontrado fuerte campo de energía en ese lugar. Y en la palabra en Ezequiel 13:20 nos habla de esos velos mágicos. Pero el Señor dice que va a romper esos velos mágicos. Porque nosotros estamos esperando y el objetivo de tener conocimiento de líneas ley, de cartografía, lo que queremos es que haya un avivamiento, que las almas se salven, pero hay vendas mágicas que están influenciando las ciudades, que están influenciando a las personas, a los gobiernos. Entonces el Señor prometió romper a sí mismo estos velos mágicos y eso lo va a hacer como contacto, nosotros como instrumentos de guerra, porque somos instrumentos, como dice la palabra, de muerte. Somos instrumentos de muerte, somos instrumentos de guerra, somos saetas asidos a sus manos. Y Él nos tiene muchas veces guardadas en su aljaba para luego tirarnos a su tiempo. Y yo pienso que este es el momento, que este conocimiento tiene que darse, porque tenemos que ir a romper esas vendas mágicas en el nombre de Jesús, para que haya un avivamiento, que las personas estén prestas al evangelio, porque dice que las personas se pierden porque hay velos. El evangelio está encubierto. Bueno, lástima, no podemos ver, y aquí puse una diapositiva donde están los nodos o los puntos energéticos de la Tierra, y también tengo una diapositiva donde están los Nueva Era, los ocultistas, con sus mantras, con sus oraciones repetitivas, y que están bajando muchas entidades, tanto de abajo de la tierra como arriba del cielo, del segundo cielo, ¿verdad? Porque tenemos 3 cielos y más cielos, ¿verdad? Pero los que más conocemos, el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo donde están los astros, que Dios hizo los astros, hizo las constelaciones, pero con la caída de Adán y Eva, que pecaron, fueron desobedientes, el enemigo tomó el segundo cielo. No ha podido ir al tercer cielo porque ahí es parte del trono de Dios, porque Dios comanda muchos cielos más.
Y aquí tengo otra diapositiva donde habla de las tres pirámides de Egipto. Eh, Kefren, Miquerinos y la otra no me acuerdo en estos momentos, pero de esta forma las vendas mágicas contaminan la tierra y se van estableciendo en todo el mundo, formando redes, formando líneas ley y los vórtices o lugares de poder para el caso donde son apertura al infierno y al segundo cielo, donde los nuevaeristas, los ocultistas, por medio de sus mantras, sus oraciones, bajan estas entidades, ángeles caídos, que no son más que demonios, y hacen contacto con estas pirámides de antiguas civilizaciones que las alinearon conforme a las constelaciones de los cielos, porque las tres pirámides Kefren y Miquerinos de Egipto están alineadas las tres con el cinturón de Orión. El cinturón de Orión, de la constelación de Orión, tiene tres estrellas, que es el cinturón de Orión, que le llaman las tres Marías, y están alineadas con estas tres pirámides de Egipto. Vamos a ver. Tenemos también las líneas ley, son alineaciones de lugares sagrados, monumentos antiguos, que forman una red de energía que recorre la Tierra. Entonces vamos a ver la definición y el origen. La línea ley, ¿qué son? Son trayectorias rectas, líneas rectas, así como les mostré en la clase anterior la constelación de Escorpión, que tenía puntos que eran todos los San Marcos de Honduras, y se formaba un escorpión con esas líneas rectas, entonces, y que le daba influencia a los narcotraficantes, y que cuando quebrantamos eso vimos el efecto, que cómo fueron saliendo las cabezas en Honduras de los narcotraficantes. Las líneas ley son trayectorias, como les decía, rectas, que conectan distintos puntos de interés geográfico, histórico, como megalitos, templos, colinas, colinas ceremoniales, varos naturales. Ahora, el término líneas ley fue acuñado por un arqueólogo en 1921 que se llama Alfred Watkins, quien observó que muchos monumentos antiguos en Inglaterra estaban todos alineados, parecían alinearse en línea recta, y propuso que estos servían como rutas de tránsito y orientación en tiempos neolíticos. Watkins documentó su hallazgo y con estas alineaciones dice que no eran casuales, sino que parte de un patrón intencional en el paisaje. Nosotros sabemos cuál es el origen, que viene de los cainitas, que viene de los ángeles caídos, que dieron ese conocimiento al hombre para mantenerse, perpetuarse ellos, que los siguieran adorando. Están también los montículos o
trayectorias exactas a lo largo del planeta. La línea ley son que inciden en la conciencia humana, el equilibrio del entorno y la conexión espiritual con el planeta. En 2 de Corintios 4, 3, 5 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Estas líneas ley, que son construcciones de ciudades, pero que llevan un trasfondo espiritual, influyen en la conciencia de las personas para que no les resplandezca el evangelio. Antes de evangelizar, debemos identificar estas líneas ley, estos puntos energéticos, ya sea de iglesias antiguas, ya sea de lugares sagrados, ya sea de montes, de corrientes telúricas, que una corriente telúrica puede ser de agua, puede ser de aire, un torbellino, o puede ser de gas, o puede ser también un movimiento interno de la tierra, como las placas tectónicas. Vemos que en Europa muchas iglesias medievales fueron edificadas sobre antiguos lugares de culto pagano que ya formaban parte de rutas energéticas conocidas. La red de líneas ley no solo conecta lugares sagrados, también enlaza los centros energéticos principales del planeta. Los nuevoeristas lo llaman chakras planetarios. Estos puntos cumplen una función vital dentro del sistema energético terrestre ocultista, ya que reciben, transforman y redistribuyen la energía que fluye a través de las líneas ley. Déjenme decirles que aquí en Tegucigalpa tenemos como 6 iglesias en la plaza central. La catedral, está la catedral, los que conocen la catedral de Tegucigalpa. A la par donde está ahora la Curazao había otra iglesia que es la Inmaculada Concepción. Y antes, con la que está en el Congreso, que más o menos está como a unas 2 cuadras o menos, a la par del Congreso está la iglesia La Merced. Y después de la catedral, yendo a la plaza Los Dolores, está la iglesia Los Dolores, como a 2 o 3 cuadras de allí. Y luego está otra que está en la calle de atrás, y está la del Calvario. Entonces fue cuando el Señor me mostró, y fue la primera cartografía que yo hice en mi vida. Y el Señor solo me preguntó: hija, ¿sabes por qué hay tanta iglesia en el centro de Tegucigalpa? También tenemos la iglesia de San Francisco. Imagínense cuántas iglesias pegaditas, alineadas. Entonces yo le dije: Señor, no sé.
investiga, me dijo. Y empecé a investigar y resulta que los indígenas construían sus ermitas conforme a la constelación de los cielos que ellos adoraban. Los indígenas de aquellos tiempos, ellos decían que ellos venían de la constelación de Virgo, cuando vino Cristóbal Colón, dijeron que ellos venían de la constelación de la Pléyades. Inclusive los mayas adoraban la Pléyades. Para ellos era la serpiente emplumada. Y hay una estrella de la Pléyades que se llama Maya, pero con I latina, no con Y. Maya. Así se llama esa estrella, y ellos decían que ellos venían de allí. Y la Pléyades es un cúmulo de estrellas, es una constelación. Una constelación es un cúmulo de estrellas, diferente a un planeta. Y lo plasmaron en la tierra. Cuando los españoles quisieron evangelizarlos, ellos no entraban a sus iglesias católicas. Entonces, los españoles derribaron sus ermitas que estaban alineadas conforme la constelación que ellos adoraban. Y idearon los españoles de construir una iglesia católica encima de una ermita, y así tenemos la alineación que al principio fue de la Pléyades, y después, como quitaron esa iglesia que estaba a la par de la catedral, que ahora ya es un centro comercial, la pasaron a Comayagüela, allá donde está la policlínica, que se llama la Inmaculada Concepción, formando lo que se llama la constelación de Virgo. Mire qué tremendo. Y cuando está esa constelación formada terrenalmente, que es el gobernador, quiere decir que el principado que está gobernando ese lugar, esa ciudad, es el ángel caído que ocupó la constelación de Virgo, o que ocupó la constelación de la Pléyades. Y muchas prácticas espirituales actuales buscan reconectar con estos centros planetarios a través de rituales, meditaciones o ceremonias grupales. ¿Para qué? Para activar estas líneas ley. Hay puntos de poder llamados vórtices. Para el caso de las iglesias que están ahí en el centro de Tegucigalpa, que son iglesias antiguas que datan de menos de 1700 para abajo, que fueron construidas por los españoles encima de una ermita alineada a una constelación. Estos puntos, esa iglesia es un vórtice. Un vórtice es un portal. Son puntos de alta energía donde se cruzan las líneas ley. Cuando varias líneas ley se intersectan en un mismo lugar, se genera lo que se conoce como puntos de poder. Y estos son como nodos energéticos. La energía telúrica se intensifica más en esos lugares, en esas construcciones que históricamente se han levantado sobre ellos. En la mayoría de los casos, las culturas antiguas
construyeron templos, monumentos o espacios ceremoniales justo en esas cruces. Como yo les estaba explicando, en el centro de Tegucigalpa, que están esas iglesias que se constituyen vórtices o portales, aperturas, y todo eso que está junto a esa plaza hay un centro de poder. Muchas prácticas espiritistas actuales buscan reconectar con estos centros planetarios a través de rituales, como les decía, meditaciones, ceremoniales, para activar estas líneas ley. Ahora, hay puntos de poder llamados, como les decía, vórtices. Estos vórtices son puntos de alta energía, donde se cruzan estas líneas ley. Cuando varias líneas ley se intersectan en un mismo lugar, se genera lo que se conoce como puntos de poder o centros de poder. En estos nodos energéticos, que son de energía, pero nada más que es una energía contaminada que trae demonios o estos seres de ángeles caídos, se da una energía, y esa energía telúrica, que pueden ser corrientadas de agua, que se intensifica, y construcciones que históricamente se han levantado sobre ellos. En la mayoría de los casos, las culturas antiguas construyeron templos, monumentos y espacios ceremoniales justo en estos cruces. Así que cuando vean montículos, piedras grandes, alineadas, ahí hay un punto de poder, un punto de energía por donde pasan esas líneas ley que son más que callejuelas, avenidas, por donde cruzan estos demonios y afectan a la ciudad negativamente y la conciencia del ser humano, y lo inducen al pecado, y también traen doctrinas anti Dios. En Job 38, 32, 33, para reforzar lo que les estoy hablando, la palabra de Dios me dice: ¿podrás tú atar los lazos de la Pléyades? Fíjese que cuando se refiere a la Pléyades, habla de atar, que es una de las llaves que el Señor nos dio para atar y desatar, para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la iglesia. Y la palabra dice: o desatarás las ligaduras de Orión. Dice que en la Pléyade dice atar, pero cuando habla de Orión, desatará las ligaduras de Orión. ¿Por qué? Porque la constelación de Orión, que es un ángel caído, tiene ligaduras atadas a las ciudades, a los guerreros, a toda una población. Y dice la palabra: ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos pongamos pilas, que saquemos a tiempo esas constelaciones de los cielos que están afectando el evangelio. ¿O guiarás, dice, a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste, dice tú, las ordenanzas de los cielos? ¿Cuáles son esas ordenanzas de los cielos?
Y dice, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? Nosotros podemos disponer de la potestad del ejército de Dios en la tierra. Porque los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de salvación. Y nosotros, en el nombre de Jesús, podemos activar todo ese ejército. Por eso tenemos a un Dios, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, porque hay una guerra. Aquí les estoy, tengo una cartografía que los de la nueva era abrieron portales, son 11 portales de Orión en todo el mundo. Honduras fue escogida como el 9º portal y ellos aperturaron todos esos portales en las dos cuevas, en la cueva de Talgua con la de Taulabé, forman una línea recta. Luego tenemos en la Mosquitia, las Marías, donde está la Ciudad Blanca, que fue descubierta hasta hace poco, y que allí hay una de energías terribles de demonios. Y luego tenemos el Farallón en el Golfo de Fonseca, que une creo que son las placas tectónicas del Coco, que se une con Nicaragua. Y allí precisamente en el Golfo de Fonseca sembraron o enterraron un cristal de cesio. Y saben que el cristal de cesio es un material radioactivo. O sea que ellos provocan los terremotos. Mire, yo tenía el mapa ceremonial de Chile y ellos activaron la placa tectónica que está en el nodo de Valparaíso. Pero en ese tiempo yo no tenía ningún contacto con los de Chile para haberle dado en la cartografía ceremonial de Chile, donde activaron fuerzas y movieron esas capas tectónicas. ¿Cómo las movieron? Fue con el proyecto, hay un proyecto SURE, y hay un proyecto en el que es como un microondas gigante y ellos tiran una onda de rayo láser allí donde está el cristal de cesio y empiezan a mover las placas tectónicas. Es en Estados Unidos es el proyecto HARP, no sé si lo han escuchado, pero para Rusia es el proyecto SURE. Y en la cartografía, según los puntos que ellos abrieron, forma la estrella de Renfán. Eso me salió. Y una estrella, sabemos que las estrellas son denominadas en la Biblia como estrellas. O sea que hay un ángel caído gobernando. Aquí les estoy mostrando lo de la nueva era abriendo un portal. Ahí les voy a mandar todo esto. Tenemos aquí de la nueva era en una posición de guardianas, porque van a abrir el portal.
lo abren en círculo, tienen un mapa de ese lugar y forman un círculo y ellos están vestidos de blanco para aperturar el portal de Orión. Ya ellos se mira que ya están en el círculo, están danzando, ya aperturaron el portal, donde hay una influencia de energías que son energías negativas para la humanidad, para el pueblo, la ciudad, donde ellos aperturaron ese portal. Aquí en Honduras aperturaron un portal en el Merendón, en el Golfo de Fonseca, en la isla del Cisne, en las dos cuevas de Talgua y Taulabé. ¿Con qué objetivo? Yo averigüé que ellos habían invocado a 24 espíritus y ellos le llaman los 24 ancianos de la Confederación Galáctica para incubarse en la mente de políticos religiosos, presidentes, para cambiar constituciones a su favor y para que haya un choque político a nivel de nación. Y estos personajes que nos han estado gobernando han sido incubados sus mentes. Por eso nosotros tenemos que orar continuamente por los que nos gobiernan, aunque sean corruptos, lo que sea, pero que Dios traiga su justicia y que sus mentes no sean gestadas por incubación de demonios. Es importante también conocer en una ciudad los centros, porque todo gira a nivel de un centro. El planeta Tierra, todos los planetas giran alrededor del Sol, que es el que le da energía a la Tierra y a los demás planetas. Hay un gobierno central que nos gobierna. Los parques son un centro donde está concentrado todo el poder político. Y ese centro es un ombligo. Anatómicamente le llamamos ónfalo. Ese ombligo es el centro de todo. Ahí hay un punto de poder energético. Y es el que gobierna espiritualmente a nuestros gobernantes y a la población en general. Entonces identifique usted, porque todas las ciudades dicen vamos al centro, y el centro está más que todo en los parques, en el parque. ¿Sabe que Centroamérica es un centro? Pero Honduras es un ombligo, donde está un útero, donde se va a gestar todo lo que el enemigo quiere gestar en ese útero. Ubique usted su ombligo. Ese ombligo está el útero y ese ombligo me une la cabeza y los miembros inferiores, miembros superiores y miembros inferiores. Asimismo, Centroamérica, Honduras es un útero
que une el norte con el sur. Y tenemos también a Israel, que es otro ombligo, que une Europa con África. Entonces estos ombligos, el enemigo los usa para gestar y para traer toda maquinación y todo pecado. Por eso somos bien atacados. Aunque el término líneas ley es relativamente reciente, ¿verdad? Porque no lo conocíamos, solo lo que el Señor nos ha mostrado. La comprensión de ese flujo energético de la Tierra ha sido parte de un saber ancestral de muchas culturas en distintas partes del mundo. Existen registros de civilizaciones que reconocían esas rutas que son rutas invisibles, pero cargados de energía. Y así pues los pobladores, los indígenas, los ancestros organizaban su vida espiritual y territorial en torno a ellas. Tenemos, por ejemplo, las culturas celtas, que reconocían sitios con una fuerte carga energética como bosques, ustedes hay bosques, fuentes de agua, montículos, piedras sagradas. La llegada de muchas iglesias realmente fueron construidas, pero las iglesias, sobre todo paganas, fueron construidas sobre antiguos lugares paganos que ya formaban parte de rutas energéticas. ¿Por qué cree que los mayas, donde estaba el palacio del rey, construían en la primera construcción que ellos hicieron, donde vivía el rey, se moría y enterraban ese palacio y encima construían otro palacio? Han encontrado varios palacios construidas por los mayas y varios palacios que ellos tenían enterradas. ¿Por qué? Porque eran campos de energía, campos energéticos que según ellos los protegían estos seres ancestrales, ángeles caídos. Y eso es lo que le llamamos o le llaman la geometría del cosmos o la geometría mágica, conocida como geometría mágica sagrada. En los puntos de poder es donde se encuentra la apertura de la tierra de portales que conducen o bien al infierno o conducen al segundo cielo, donde están los astros, las constelaciones, y abajo en la tierra de esta forma se han edificado todas las ciudades, una ciudad espiritual. Cuando usted hace un mapeo o una cartografía, usted ve la ciudad en forma real del trasfondo espiritual que contiene. Yo sé que muchos pasamos por el Parque Central de Tegucigalpa, y muchas veces no nos detuvimos a pensar por qué hay tanta iglesia en el centro de Tegucigalpa, como en tiempos antiguos había poca gente, poca población para que fueran a esas iglesias. Pero es que fueron alineados conforme a una constelación de parte de los indígenas. Las líneas ley
están alineadas con patrones astronómicos y ciclos cósmicos. La disposición de los sitios sagrados va a responder a una sincronía con los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, lo que reflejaría una comprensión avanzada del vínculo entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que le llaman la arquitectura sagrada. Entonces no solo se alinearía con el paisaje, sino con los astros. Y es por eso que muchas veces no somos efectivos, porque ellos hacen las aperturaciones cuando hay equinoccios, cuando hay solsticios. Entonces necesitamos conocer cuándo hay movimiento de la luna, cuándo es que aparece más la constelación de Virgo, la constelación de la Pléyades, del Orión, que aparecen en tiempos de luna, de sol, de eclipses, y el enemigo utiliza eso. Si queremos realmente golpear al enemigo, debemos conocer estos ciclos energéticos. Bueno, ya me están llamando y solo debemos ser entendidos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. A través de estos ciclos el enemigo construye cárceles energéticas. Y así nosotros vamos a poder golpear al enemigo en el tiempo correcto. Bueno, bendiciones, y ahí les voy a mandar las imágenes. Bendiciones. Yo les pido al Señor que les dé el conocimiento, la sabiduría, que abran su entendimiento, que todos esos los sentidos espirituales de cada guerrero, de cada intercesor, se abran a este conocimiento en estos últimos tiempos. Amén y amén. Amén.